¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Los Espectadores. Por acá les saluda Dalmiro Bravo, acompañando en la noche de hoy está el profesor Ángel Bracho y en el Control Master está nuestro amigo y compañero Osvaldo Duarte, todos a través de webonradio.net y también a través de velobtv.com en lo que respecta a una noche de fútbol. Se habla fútbol acá el día de hoy, porque estamos ya en la recta final del torneo Apertura y para eso tenemos al profesor Ángel Bracho que nos va a hablar un poco de la actualidad en vivo directo desde Maracaibo, Venezuela. Buenas noches, profesor, bienvenido. Hola, Dalmiro, gusto saludarles a todos. Bueno, por aquí estamos. Vamos a hablar un poquito de fútbol, ¿no? Que no está de más poder hacerlo en esta instancia y bueno, ahí estamos. Ahí estamos para eso y bueno, nos apoyamos por ahí con una pequeña imagen solicitada a la inteligencia artificial. Usted sabe, hay que ponerse ad hoc a la situación. Claro. Estamos ahí en la movida, pues. Totalmente. Y también organizada en realidad. Sí, hay uno que otro detallito, pero a nivel general salieron bonitos los escudos oficiales de la primera división del fútbol, básicamente. Y bueno, hablar un poco para que la gente vaya entendiendo este tema del fútbol, cómo va hasta ahora, ¿no? Aquellos que han perdido, quizás están fuera del país, han perdido un poco la pisada. Anteriormente llegamos a tener alguna oportunidad, me parece que 20 equipos, ¿verdad, profesor? 20, después 18, después 16, después 14, 12. Sí, eso ha ido cambiando. Empezamos por 20, llegó un momento donde tuvimos hasta casi 22 equipos. Correcto. Después ha ido bajando y bueno, ahorita estamos en el tema de los 16 equipos que tenemos en la actualidad. Correctamente, bueno, y todo esto desde la temporada 2024, finalmente se alinearon los torneos por allá en 2015 más o menos, para tener una temporada así como lo hace el resto de Europa, ¿no? Del resto de América, quiero decir, porque anteriormente nuestro sistema era parecido al europeo, el cual arrancaba un torneo de apertura más o menos a mitad de año, julio, agosto, septiembre, y terminaba en diciembre, y luego el clausura era de enero a más o menos el mes de mayo. Sí. De ser más competitivos para la Conmebol, tanto la Suramericana como la Libertadores, establecimos este sistema de América que va de año calendario, ¿correcto? Sí, a ver, ahí hay que recordar dos cosas, ¿no? Primero, también que se quiere tomar el modelo de otros países estableciendo el sistema de liguilla, eso a través de los torneos cortos, ¿no? Entonces eso va a ayudar, o eso ayudaría a lo que ha buscado la federación y lo que hoy conocemos como Liga Fútbol, que a la larga es el torneo de primera división, es pasar a la siguiente fase y a ir encontrando mayor competitividad, que la gente vaya más a los estadios, mayor atractivo en los derechos de televisión y todo eso, y bueno, por eso se ha tomado el tema de apertura y clausura. Y obviamente a raíz de los cambios que hizo FIFA, a raíz del Mundial de Qatar, recuerden que ahí se buscó hacer una reformación de los calendarios. Eso se adoptó en Venezuela. El problema es que, o la situación, mejor dicho, es que después del Mundial de Qatar, pues no, eso no cambió y se adoptó la línea de Conmebol, que prácticamente en pleno se fue en esa línea. A todos los hombres de petróleo y ese es el poder. Por todas partes, y le dicen que lo van a dar a tu mano, pero no siempre el petróleo no responde. Ahí estaba un poco en silencio, ¿no? Ahora sí, por eso le decía, estaba esperando para hacerle la seña de que no tenía retorno. Sí, pero íbamos. Desde la temporada 2024, como bien lo dice el profe, se disputan dos torneos entonces cortos, bajo el mismo formato, una final absoluta para definir el campeón, torneo apertura y clausura, en la que hay una fase de un todos contra todos a una sola vuelta, siendo las localidades de los partidos de la apertura invertir en el clausura. O sea, si primero, no sé, Carabobo jugó en el Zulia, en el otro torneo Zulia va a jugar en Carabobo, ¿okay? Para que vayas ahí. Tal cual. En una sola vuelta, los 8 primeros clasificados disputan una fase de cuadrangulares, hacen 2 grupos de 4 y ahí disputan 6 fechas, es decir, 2 partidos ida y vuelta. Okay. Los primeros de cada grupo avanzan a una final de partido único, donde el ganador se asegura en la final absoluta al final de la temporada, ir a una final absoluta y un cupo a la Libertadores.
¿Okay? Y al final de la temporada, el campeón de la apertura y el campeón de clausura se vuelven a ver las caras y ahí definen el campeón absoluto. Es un poco de lo que se habla, ¿no? También se elaboró una tabla acumulada, la cual va llevando todos los resultados de todas las fases. ¿Okay? Eso determina lo que son los dos mejores equipos que clasifican a la Libertadores, aparte del campeón y subcampeón absoluto, porque Venezuela tiene 4 cupos. La Federación Venezolana tiene 4 cupos para ir a la Libertadores, entonces van el campeón de la Liga Fútbol, el subcampeón, el mejor ubicado de la tabla y el segundo mejor ubicado de la tabla acumulada. Y luego, el otro torneo que tenemos en Conmebol, que es la Copa Sudamericana, que este año está casi que mejor que la Libertadores, ¿no? Por la calidad de equipos que hay ahí. Está River Plate, por ejemplo. Le ha ido bien a nuestros equipos, por lo menos en las primeras 2 jornadas. Sí. Ellos han empezado bien. El tema ha sido, y yo creo que más adelante vamos a hablar de eso, ¿no? Pero es que también, recordemos que también lo que se ha buscado este año particularmente es promover que los equipos venezolanos tengan buenas actuaciones a nivel internacional. Por eso vamos a ver algunos contrastes y algunos equipos ya con un núcleo que se ha mantenido y que lo que buscan es precisamente catapultar al fútbol venezolano por equipos, ya más allá de los tradicionales Caracas y Táchira, que son los más conocidos de nuestro país, a que tengan buenas actuaciones, y al menos se empezó así en la primera fecha, no tanto en la segunda, donde los resultados pues no fueron los mejores. Sí, bueno, entonces con esta breve introducción, los de la Sudamericana irían los subcampeones de la apertura y clausura, y esta tabla acumulada que le hablamos, el tercero y cuarto puesto. Eso en lo que respecta pues a los clasificados. Esta temporada, actualizada esta tabla hasta el 2026, tenemos ahí un Academia Puerto Cabello, Anzoátegui, bueno, Academia Puerto Cabello dirigida por Eduardo Zaragoza, ¿no? Anzoátegui dirigido por Giancarlo Maldonado, Carabobo, sí, señor. Caracas dirigido hasta ayer, hasta el lunes, Fernando Aristeguieta, y ahora llegó el profe Henry Meléndez, me parece, me soplaron por ahí. Sí. Caracas lo anunció, de hecho, lo confirmó. Caracas lo confirmó. Deportivo La Guaira con Héctor Vidoglio, el argentino. Deportivo Táchira con Álvaro Recoba. Tremendo fichaje, tremendo técnico. Yo no sé la plantilla, sí sé cuál es la plantilla, pero tremendo técnico calibre, ¿no? Sí. Y es un hombre que pusieron en la mesa, ¿no? Mira, nosotros lo tenemos la oportunidad de ver en la rueda, o de escuchar y de compartir un poco con él en la rueda de prensa que se da después de los partidos, cuando Táchira vino a jugar a Maracaibo, y realmente es un hombre de unos conceptos muy sencillos. O sea, para todo el fútbol que hay en las piernas y en la mente del Chino Recoba, todo lo que llegó a hacer, te sorprende la simplicidad con la que te manejan los conceptos. Perdimos porque no fuimos mejores, así de sencillo. Y mira que en el partido de cuando estuvieron en Maracaibo hubo un par de sentencias arbitrales un poco polémicas. No. Yo no hablo de árbitro. No ganamos porque no fuimos mejores. Y es una cosa que vamos a ver si se mantiene, porque están teniendo sus primeras experiencias, ¿no? Pero realmente, como te digo, a nosotros nos sorprende la simplicidad de los conceptos que puede manejar el Chino Recoba ahí. Interesante, ¿no? Todo esto no se le dio a Táchira por lo menos pasar de esta fase previa de la Libertadores. Ya vamos a estar hablando un poco de eso. Y bueno, seguimos con los técnicos. Estudiantes de Mérida tiene a Jesús La Pulga Gómez, lo cual me sorprendió mucho cuando lo vi por primera vez. Metropolitano con Chepo Estífano, Monaga con Octavio Zambrano, Portuguesa con Leo González, enésima vez Leo González dando vuelta por aquí y por allá. Portuguesa, Rayo Zuliano con Giovanni García, conocido por varios. Pedrito Vera nuevamente en el fútbol con Trujillano, UCB con Daniel Sasso. Ese es el único que no me da vuelta a la cabeza, no trato de enfocarlo, y la verdad que tanto él como el de Monagas no lo logro ubicar. No, Sasso es un técnico que ya ha venido trabajando con UCB, el equipo universitario. UCB, para los que no sepan, es un equivalente a la Universidad Católica de Chile, a los Pumas de la UNAM en México, a Estudiantes de La Plata. Es decir, son equipos académicos, son equipos que se asocian, tienen un nombre porque de alguna manera u otra guardan relación con el sistema universitario. Ese es su origen, y de ahí viene Sasso, que en los últimos 2 o 3 años,
ha venido trabajando con el equipo. Si no me equivoco, esta es la segunda etapa. Lo hizo campeón de buena manera en el torneo pasado, campeón absoluto, y ha mantenido hasta ahora el inicio en este 2026. Bueno, una UCB que vamos a estar hablando un poquito más adelante también, con una tilde por allí, por el apellido Granco, ¿no? Ahí bueno. El asterisco, el apellido Granco y tantas cosas que se hablan en un entorno, ¿no? Pero bueno, básicamente una cantidad de técnicos bien importantes, bien con experiencia, muchos, ¿no? Zaragoza, Daniel Faría, El Chita, son caballetes, diría yo, Estífano, son caballetes, Leo González, Pedro Vera, de verdad que, y esto mezclado con los otros, ¿no? Que están tomando este mando como la Puga Gómez, como Giancarlo Maldonado, Recoba, Aristeguieta, sí, el mismo Recoba, o sea, de verdad que ha sido una mezcla bien interesante y bien bonita. Y bueno, la tabla hasta ahora, cuando falta por cumplir una sola jornada, que será este próximo sábado, partidos simultáneos, entiendo, a las 5 de la tarde, sí, señor, en las 7 sedes, ¿verdad? Los primeros 8 que hasta ahora estarían avanzando a la siguiente fase, a la fase del octogonal, serían estos que están acá, ¿no? Hay un empate en la 8ª posición, y lo vamos a ver en la siguiente parte, pero este sería como el núcleo. Deportivo La Guaira, que también está haciendo vida en torneos de Conmebol, UCB, que está en torneo Conmebol, Metropolitano, Deportivo Táchira, Estudiantes de Mérida, Carabobo, que está en Conmebol, Portuguesa, Puerto Cabello, que está en Conmebol, y ahí vemos lo que dije, ¿no? Puerto Cabello y Zamora, disputándose ahí. Zamora no está en Conmebol, pero no. Dirigido por Chita, y bueno, sabemos que quizás se van a jugar el todo por el todo. Yo lamentablemente no he podido revisar la base del torneo para ver el tema de las definiciones, ¿no? En lo que respecta pues a cuando hay un sistema de empate, no sé si se define por eliminación directa, en caso de que queden empatados todos en puntos y en goles, ¿no? Mira que es una línea muy delgada esa de Puerto Cabello y Zamora, porque están empatados en prácticamente todo, ¿no? Lo único que es que Puerto Cabello 2 goles de diferencia. Correctamente, pero lo demás es muy similar. Sí, a ver. Ajá, sí. No, que ya podemos hablar un poco del desempate, pero el mecanismo pasa primero por tema de puntos, goles favor, el otro criterio, goles en contra, y si sigue empatado en eso van al enfrentamiento directo. Y si hubiera todavía empate en ese renglón, se va a pasar al tema del algo que se ha llamado algo así como que el porcentaje de goles por minuto. Eso es una estadística que está manejando la Liga Fútbol, y obviamente premia al equipo que haya sido un poco más ofensivo. Perfectamente. Qué bueno. Buen dato. Le metieron sabermetría. Algo así. Aquella del béisbol, le metieron ahora acá. Algo así. Eso premia también a los equipos que también hayan generado más situaciones de gol. Eso tiene mucho que ver ahí por ese lado. Claro, es un poco difícil que pueda darse un empate en los 3 primeros criterios, pero sí puede presentarse sin ningún tipo de problema. Bueno, siguen en la tabla Rayo Zuliano, que parece que ha perdido el tema de la localía, ¿no? He visto algunas veces que Rayo ha perdido en casa, ya ese tema del horario, del calor y todo esto, ya no corre, ¿no? Dirían por ahí, ya no afecta al resto de los equipos, sobre todo siendo un país tan tropical como el nuestro. Bueno, el Caracas, que ahora está sin técnico, pero que bueno, se enfocó bastante en el torneo internacional y le ha ido bien en el torneo internacional todavía hasta ahora, ¿no? Sin embargo, no hay que desmeritar que todavía restan 4 juegos en esta primera fase de la Sudamericana, pero bueno, Caracas que no le fue muy bien, que se olvida en esta primera etapa de acceder al octagonal porque ya no le dan los puntos. No. Rayo pareciera que pudiera meterse, ¿no, profe? Pareciera que en una victoria y un rebalón de los otros, pero bueno, es que tiene que ligar eso, es decir, Rayo tiene que ganar y ligar que caiga Zamora sobre todo y Puerto Cabello, porque no pareciera que hubiera otra opción, ¿no? El otro es Portuguesa, pero Rayo no puede alcanzar a Portuguesa. Podría alcanzar sí el 8º lugar, pero en este caso Puerto Cabello tiene que perder su próximo partido, que ya lo vamos a revisar ahorita. Entonces Rayo tiene que ganar
tiene que ir a ganar a Caracas. Ya lo hizo en una ocasión cuando estaba cuando estaba de momentos dulces. Pero bueno, sí, Rayo, el problema que ha tenido es que no ha podido hacer valer su condición de local. Ese tema de jugar en Maracaibo a las 3:30, creo que incluso le está empezando a jugar en contra del propio equipo zuliano, porque varias de sus piezas están quedando extenuadas. Claro, los trámites de los partidos de Rayo han hecho que esté perdiendo, y cuando tú pierdes y tienes que buscar un resultado, puedes correr hasta el doble. Entonces, yo creo que eso es algo que se tendrá que revisar, pero yo veo poco probable que eso cambie, porque recuerda que el Pachencho Romero es un estadio que no tiene luz artificial. Claro. Y ahí es donde viene el problema, el sistema de iluminación no lo tiene. Salvo una sorpresa mayúscula, no creo que lo vaya a tener para el próximo torneo, así que creo que se va a seguir jugando a las 3:30 de la tarde. Claro, ¿no? Mira tú, y era una de las fortalezas de los equipos zulianos en su oportunidad, y como tú bien lo dices, al verse con la necesidad de ir a buscar un resultado porque arrancan perdiendo, efectivamente pues, el desgaste físico y mental es mucho mayor, ¿no? Ya la que están escribiendo por acá están enviando saludos desde ya lo vamos a estar saludando a todos. Monagas Puerto Cabello es lo que estábamos viendo, ¿no? Puerto Cabello se va a ver contra Monagas, Caracas y Rayo Zuliano, Rayo visitando al Caracas, UCB visitando Portuguesa, Zamora Anzoátegui, que es el otro que está en disputa, Zamora Anzoátegui, Táchira Carabobo, Trujillano La Guaira y Metropolitanos Estudiantes de Mérida. Básicamente es la jornada que está allí. Bueno, el resto de la tabla, Monagas, Anzoátegui, Giancarlo, bueno, ganó 2 partidos al menos. No he visto el detalle de cómo ha estado jugando, sobre todo me alegró mucho, porque yo recordaba mucho ese Deportivo Anzoátegui cuando salió, Deportivo Anzoátegui, no Anzoátegui FC. No lo he visto, pero el Deportivo Anzoátegui, y de las instalaciones, las tremendas instalaciones que tiene ese estadio hermoso del José Antonio Anzoátegui allá en Barcelona. ¿Qué me puede decir usted un poco así de Giancarlo sobre todo? Bueno, lo primero es con el tema de Anzoátegui, 2 cosas. Ha sido beneficiado porque, a diferencia de estadios como el Pachencho Romero, temas de, bueno, no vamos a meter en aguas profundas, pero bueno, uno no entiende cómo el José Antonio Anzoátegui sí fue reestructurado, reacondicionado por completo, y el Pachencho Romero, si bien tiene la mejor grama del país, y no lo digo yo, lo han dicho Chita San Vicente, lo ha dicho Eduardo Zaragoza, lo ha dicho Francesco Estífano, que vino recientemente, lo dijo también Daniel Sasso, el técnico de UCB, todos han coincidido en que es la mejor grama del país, la tiene el Pachencho Romero, y hay que darle un mérito a Rayo Zuliano, que lo ha hecho. Bueno. Pero el problema es que el estadio no tiene más nada, salvo ese estadio y la zona de camerinos. Ha quedado pendiente por el tema de la pista tartán, el tema de iluminación eléctrica, o iluminación artificial, quiero decir. Pero bueno, apartando eso, el José Antonio Anzoátegui recibió un reacondicionamiento por los Juegos Nacionales que se disputaron el año pasado, finales del año pasado, y el estadio, según me cuentan, ha quedado muy bonito, ha quedado tan impecable como cuando se inauguró ya para aquella famosa Copa América hace casi 20 años. Entonces, realmente es un estadio que recibió buen tratamiento. Y en cuanto al tema de Giancarlo, yo creo que le ha costado un poco. Hay que recordar que este Anzoátegui viene tomado de un equipo que se denominó Angostura. Angostura venía de segunda división, consiguió el ascenso, y hay otros equipos de ahí, de esa zona del oriente del país, de Ciudad Guayana y Anzoátegui, se fusionaron para crear lo que hoy es el Anzoátegui. Es un equipo que le ha costado un poco, pero de a poco pareciera que Giancarlo Maldonado le ha ido encontrando la pieza, ha dado un par de zancadillas, y digo zancadillas en el aspecto de que ha ganado cuando no ha sido favorito, y bueno, de ahí ha ido logrando los triunfos en un equipo que aparentemente desde el punto de vista deportivo, y a pesar de que la tabla no le ayuda, o la posición en la tabla no le ayuda, tiene cierta estabilidad deportiva que le está permitiendo trabajar a Giancarlo Maldonado. Eso es súper importante, ¿no? Porque estar en esa tabla, en ese piso resbaladizo de me van a votar si no consigo resultados, me van a echar, no debe ser nada fácil. No, y el otro tema es los pagos, claro. Almiro. El otro tema es que, bueno, si tienes 3 meses sin cobrar, 4 meses, 5 meses,
Aparentemente en Anzoátegui no hay mayor problema en ese aspecto y Giancarlo está trabajando. Claro, es un tema de plantillas también, es un tema de procesos, es un tema de que hay que darle tiempo al tiempo y ojalá tengan la paciencia con él, que aparentemente ha logrado los buenos resultados, pero bueno, ojalá eso se mantenga en esa línea. Mira, entonces se luchó bastante porque este equipo no desapareciera, pero Trujillanos en esta primera vuelta sumó apenas 4 empates, ¿no? No conoce la victoria, sumó 4 empates. ¿Y cómo está ese caso allá en Trujillo? Bueno, cuando llamaron a Pedro Vera otra vez, imagínate tú, Pedro Vera, que es un histórico de la institución, como jugador y como técnico, lo volvieron a llamar. Él, por cierto, fue otro de los que dijo que la grama del Pachencho Romero era la mejor del país. El tema es que él ha tenido que asumió por ahí en la fecha 6, 7. Y en ese sentido ha tenido que en cuestión de un mes, mes y medio, 2 meses de trabajo, no tiene 2 meses, tendrá un mes, mes y medio aproximadamente, tuvo que prácticamente hacer un equipo nuevo. Es decir, no sacar, pero sí replantear todo lo que ya aparentemente ya estaba listo. Y entonces tuvo que sobre la marcha hacer un equipo nuevo. ¿Le ha funcionado en lo deportivo? No. ¿Qué aspiración se tiene con Trujillano? Que pueda mantener la categoría, pero es muy difícil porque le ocurre algo parecido a lo que tiene con Anzoátegui, o a lo que se ve con Anzoátegui, algo parecido a lo que se ve con Rayo Zuliano. Son equipos que están fundamentándose en el talento local. Y si bien puedes tener par de extranjeros que te pueden ayudar, el hecho de ser un talento joven y ser un talento local, que no, está en proceso de desarrollo, pero que no está desarrollado en algunos casos, pues te pone un par de escalones por debajo que los equipos que ya están andando, La Guaira, UCB, Táchira. O sea, ese proceso de equipo pues, es lo que le ha afectado a Trujillanos. Son muchachos muy talentosos, pero son muchachos del patio y obviamente requieren un poco de tiempo para poder carburar. ¿Les va a alcanzar para mantenerse en primera? Hasta ahorita no. Es un histórico, como tú decías, se ha buscado que no desapareciera. Aparentemente hay una estabilidad. Hay una estabilidad desde todo punto de vista, también lo que hablábamos ahorita en Anzoátegui. Pero los resultados deportivos no han llegado. Ahora, no creo que haya alguien más de Pedro Vera que pueda mantener el equipo a flote. No me parece alguien que pueda sobrellevar esa plaza. Pues es una plaza muy difícil, Valera. Sí, es una plaza histórica. Y es Pedro Vera el hombre que puede, con el grupo también, que tiene. Una fanaticada, un público también exige, ¿no? Que exige que se para en la puerta y que bueno, que tiene dolientes. Ese equipo tiene dolientes, bueno, como yo diría, como es la historia de todos los equipos de los Andes, ¿no? O sea, Mérida, Táchira, Trujillo, son la cuna del fútbol para el resto del país. Así que no, totalmente. Para cerrar un poco esta primera parte, importante saber que hablamos de esa tabla acumulada y al final el último de la tabla acumulada es el que desciende. No desciende nadie más, ¿no? Solo uno. No, solo él, solo el último, sí. Solo el último. Tal como el torneo pasado, que desciende solamente. En el torneo pasado era Yaracuyanos, que estaba en primera división, quedó de último y por ellos subió Trujillanos y bueno, Trujillanos lamentablemente no ha tenido el mayor de los éxitos. Claro. Bueno, profesor, vamos a entrar directamente, vamos a darle un breve análisis a cada equipo, una miradita, ¿no? Para que todos los que nos siguen a través de radio.net y de velobetv.com conozcan un poco de la actualidad de nuestro fútbol y también porque se han dado estos resultados positivos en los torneos internacionales, sobre todo en el Conmebol Copa Libertadores y Conmebol Copa Sudamericana, ¿no? Porque nosotros acá en el sur hemos visto esa sorpresa de los argentinos con los equipos venezolanos. O sea, en los comentarios, en los argentinos, los chilenos y los uruguayos, he visto así algunos noticieros distintos en el sur y están como maravillados, ¿no? Finalmente como que, oh, wow, Venezuela, no sé qué, lograron esto, lograron lo otro. Y bueno, nos hincha un poco el pecho de orgullo pero bueno, también es bueno saber esta realidad, ¿no? Iniciamos con el que lo coloqué en el orden de clasificación en la tabla que vimos hace unos momentos, ¿verdad? Por supuesto que está puntero en este minuto es Deportivo La Guaira, con Héctor Vidoglio como técnico,
un equipo que está en la Liga Fútbol, en la Copa Libertadores, y entiendo que en la segunda fase es que empieza la Copa Venezuela, ¿cierto? A partir de sí, correcto. De hecho, la Copa va a arrancar una vez termine el apertura. Recordemos que como hay Mundial de Fútbol, pues obviamente los tiempos se acortan, pero debe empezar tan pronto como entre la primera y segunda semana del mes de julio. Es decir, todavía en paralelo con el Mundial, pero ya obviamente con el Mundial más adelantado y más avanzado. Claro. Ok, perfecto. Sí, ya el Mundial ahí debería estar en cuartos de final, creo. Cuartos de final, más o menos. Sí, porque ahora se va a jugar 16avos. Bueno, con el tema de organización, pues no nos vamos a desviar, pero yo no sé. Van a tener que clasificar equipos muy buenos porque yo no sé hasta qué punto va a haber un atractivo de los partidos. Pero bueno, sí. Imaginamos que FIFA sabe lo que está haciendo. Sí. Esperemos que sí. Bueno, lo cierto es que entonces Héctor Vidoglio, técnico de Deportivo La Guaira, esta estadística que vamos a presentar es de una página reconocida como el SofaScore. Le da un averaje, una puntuación a los jugadores de acuerdo al rendimiento dentro de la temporada, y además yo tengo también como la tabla interna de los 3 mejores goleadores de ese equipo. Okay. Entonces, lo que respecta a Deportivo La Guaira, aparece Carlos Rivero como mejor evaluado, defensor Carlos Rivero con 7.33, Diego Ocio, otro defensor con 7.23, y Juan Castellanos, mediocampista con 7.21. En la parte de los goles, Flavián Londoño con 4, José Luis Mesa con 2 y Alexis Rodríguez con 2, profesor. Deportivo La Guaira es lo mismo en el fútbol venezolano y es lo mismo en la Libertadores. ¿Lo ha trasladado o cuál sería el análisis usted breve de este Deportivo La Guaira y de por qué está de primero y de por qué está en la Libertadores? Es lo mismo porque es uno de los equipos que menor cantidad de goles ha recibido. Es un equipo que se fundamenta de atrás hacia adelante. Y es un equipo que a muchos no les gusta ver porque el tema es que hace prevalecer el orden antes que cualquier otra cosa. Y bueno, tal vez no tiene esa vistosidad que tú podrías esperar. Pero es un equipo contundente. Es un equipo que cuando tiene una oportunidad difícilmente la desaprovecha. No genera mucho, pero lo que genera lo convierte. Así que es lo mismo que le vimos tanto allá en los 2 partidos hasta ahora de Copa Libertadores como en el torneo local. No en vano está en primer lugar. Perfectamente, ¿no? Y a nivel general, profe, el tema de los pagos de los jugadores, ¿no? Se han escuchado, hay algún atrasito por aquí y por allá, pero hasta ahora está la fiesta en paz. Sí, hasta ahora sí, pareciera. Si ha ocurrido algo, no ha ocurrido, no se ha escuchado, no se ha ventilado mayor cosa. Y hay que saber también que los equipos están manejando estas cosas hay como decir unos lineamientos muy claros, ¿no? Entonces, si hubiera algún problema, a mí no me consta que haya alguno, más allá de ciertas cositas que uno escucha por ahí, los equipos lo han manejado bien, y yo creo que eso es algo que hay que resaltar en general de nuestra liga, ¿no? Que, sobre todo por ese lado, salvo algunas excepciones, pero sí los equipos en buena parte están al día y cumpliendo con eso que les han venido pidiendo. Perfecto. Y a los que ellos se han comprometido también. Claramente. Pero muy bien por ellos, y bueno, por los trabajadores, al final son trabajadores, los jugadores son trabajadores al final. Así que, sí, señor. Por el bien del fútbol, de lo bonito del fútbol, nuestro querido fútbol, que todo siga funcionando bien. Bueno, recordamos que estamos hablando de fútbol con el profesor Ángel Bracho de Maracaibo, Venezuela. Soy Dalmiro Bravo a través de huevonradio.net y también a través de velobtv.com. También estamos en Twitch. Ojo, estamos en Twitch en directo en este minuto y luego vamos a estar en YouTube. Vamos a estar en YouTube también hablando con este análisis que vamos a hacer breve y rapidito de todo lo que está sucediendo. En la segunda posición está la UCB de Daniel Sasso. Ya el profe nos dijo que sería como la segunda etapa de Daniel Sasso al mando de UCB, que resultó campeón la temporada anterior. Está en Libertadores también, está en Copa Venezuela, obviamente. Todos estos equipos están en Copa Venezuela, que están en la primera división. Bueno, UCB tuvo un bonito arranque en la Libertadores, hizo bastante ruido,
Y se repiten tanto los mejores jugadores rankeados como los goleadores, ¿no? Entonces Giovanni Bolívar está en la primera posición con 7,36 y 6 tantos anotados. Juan Manuel Cuesta, mediocampista, con 7,22 y 5 tantos. Y Samuel Sosa, mediocampista, con 7,08 y 3 goles anotados. Buena inversión de este equipo, profesor. Sí, hay que recordar que este equipo también tuvo a Darwin Machís, lo tuvo el torneo pasado. Machís claro. Ahora se fue a Colombia, pero realmente no se escatimó el esfuerzo. Es decir, en esta onda, sobre todo en el último año y medio, donde algunos venezolanos que han jugado en el extranjero han querido regresar, ya sea de manera definitiva o parcial, a nuestro país. Una de esas joyas de la corona era Machís, y lo tuvo UCB y no desentonó. También está Jonathan del Valle, y ese es uno de los elementos que también hay que tomar en cuenta. Y un Samuel Sosa que ha ido trabajando un poco para tener su mejor cara, e inclusive, ¿por qué no buscar un cupo en la selección nacional? Samuel Sosa, que era un jugador que a mí me gustaba bastante, la verdad lo tengo que decir, ¿no? Tenía una muy buena proyección y ojalá que logre recuperar algo, ¿no?, de ello. Bueno, ojalá. Francesco Estífano está al frente de Metropolitanos, está en la tercera posición de la tabla. Fue eliminado de Sudamericana por el Caracas en esas eliminaciones que se hacen dentro del país, ¿ya? Y bueno, espera la segunda parte de la temporada para estar en Copa Venezuela. Y bueno, la Liga Fútbol está en la tercera posición. Jonathan Justiz es el mejor rankeado, el goleador, el portero, quiero decir. Richard Figueroa y Eli Valderrey, defensor. Como goleadores, uno muy conocido por la afición, el Micu Fedor con 5, Javier Ortiz con 3 y Richard Figueroa con 2. A ver, yo dije Jonathan Justiz y usted de una vez sonrió, ¿no? ¿Cómo es este desempeño de este chico? Mira, es el portero líder en atajadas de nuestro torneo, y también en situaciones repelidas. Yo creo que él también está buscando la posibilidad de por qué no buscar el cupo a la selección nacional, y forma parte esencial del eje de Estífano. Este equipo de Metropolitanos es muy parecido a La Guaira, es decir, son equipos muy ordenados, son equipos que son muy prácticos, muy pragmáticos, es decir, no, si tienen que defenderse, van a defenderse. Si van a atacar o si tienen que ir a atacar, van a ir a atacar. Entonces, a ellos les da igual, para ellos ganar 1-0 es ir ganando 5-0. Cuidan el resultado. Y por ejemplo, Estífano, cuando vino Maracaibo, se colocó arriba 1-0, minuto 26, y después el equipo no atacó más. Entonces, para que tú puedas entender, pero el sistema defensivo que tiene, hasta con doble línea de 4, hace que ellos tengan muy poco trabajo por momentos. Así que es algo contradictorio de ser el portero líder en atajadas de la liga, o estar entre los líderes, pero también a la vez a veces sufrir poco, porque la línea defensiva ayuda mucho a Metropolitano. Ese es el corazón del equipo de Estífano. Te repito, es muy parecido a La Guaira. Son equipos muy similares en características, de atrás hacia adelante. Perfectamente. Mire, hábleme de un archiconocido por nosotros, el Micu Fedor. Bueno, yo creo que es el cacique de ese equipo. Realmente es un gusto ver a Nicolás Fedor. Es un grandísimo gusto. Es un jugador con la sapiencia extraordinaria. Mira, él acaba de venir a Maracaibo y jugó 98 minutos. El hombre estaba fresco como una lechuga, pero porque aprendió a dosificarse. Te puedes jugar como 9, te puedes jugar como falso 9, te puedes jugar como enganche, te puedes jugar como extremo. Realmente tener a un hombre como Nicolás Fedor en el fútbol venezolano es algo para apreciar, porque es como el caso de Roberto Rosales. Todo el fútbol que hay ahí, todo el fútbol que hay en esa mente, en todas esas piernas, en todo ese concepto de lo que es fútbol, y es uno de los, yo diría que es uno de los elementos centrales, si no el central, de este equipo de Metropolitanos. Qué bueno que todavía físicamente esté, ¿no? Porque también a veces pasa que los jugadores, por más que quieran, no pueden estar físicamente.
Y de acuerdo a lo que usted nos está comentando, bueno, el Mico está en excelentes condiciones Lo está. y es importante eso que usted dice de que es el cacique, ¿no? Es el cacique de la Junta y no precisamente Diomedes Díaz, ¿no? Como dirían por ahí. Así No, que, no. así que parece bastante bueno. En la cuarta posición está un Deportivo Táchira que, bueno, en principio trajeron a un gran técnico reconocido, ¿no? Quizás no gran, pero yo creo que no fue despreciable la suma que le pudieron haber dado para que aceptara estar en Venezuela, ¿no? Eliminado en la fase previa de la Libertadores, me acuerdo de esa definición de penales de la primera fase 1, eliminaron en la 2, de verdad que fue bastante impresionante. Estuvimos pegando gritos aquí durante ese caso, ¿no? Ese momento. El caso Peñaranda, ¿no? El regreso de Peñaranda, que trata de ser lo mismo que el Mico, ¿no? Trata de ser la referencia del equipo. Sin embargo, hay cantidad de nombres. Ese equipo tiene una plantilla también que es bien larga hasta el final, ¿no? Y jugadores que tienen una proyección y que han estado con el equipo en las buenas y en las malas y quizás también merecen una especie de protagonismo, ¿no? El Táchira. Bueno, sí, sin duda. A ver, lo que pasa es que la figura de Recoba es tan llamativa que no es que se pasó por alto la eliminación, pero digamos que como que se dio vuelta a la página y se le dio la oportunidad a Recoba de poder mostrar argumentos. Sí, es un equipo que yo creo, ojo, a mí no me gusta criticar técnicos, ni mucho menos, cada quien defiende su idea y eso es respetable. Sí me parece que pecó un poco Recoba en los dos partidos de ser excesivamente conservador. Y yo creo que eso fue lo que le terminó costando a Táchira no estar en este momento en copas internacionales. Sobre todo en el partido de ida en San Cristóbal. Las eliminatorias 180 minutos no se van a ganar en los primeros 90, pero sí se pueden perder. Y yo creo que ahí lo que se buscó más fue no perderlas. Y por ahí se dice en el fútbol que cuando tú quieres jugar a no perder, ya estás perdiendo el partido 0-1. Estás perdiendo, claro. Si no vaya a ganar y no vaya a no perder, ya perdiste, ya. Yo creo que tenía que haber matado en su casa, o por lo menos ir a tener un resultado positivo que le permitiera ir a Colombia a no depender de esa tanda de penal. Y bueno, lamentablemente fue así. Pero se ha tenido la paciencia con Recoba, tiene una plantilla importante, ha ido de menos a más en el torneo, hay que decirlo así también. Y bueno, ya vamos a ver cómo le va en este octogonal, en esta liguilla que van a tener ahora en cuestión de par de semanas. Y se medirá. En San Cristóbal la gente no perdona, así que vamos a ver cómo le va y dependiendo de su funcionamiento, vamos a ver qué se dice en San Cristóbal y qué se decide hacer con Recoba, que debe estar tranquilamente el año del contrato. Obviamente no se sabe cuánto pudieron haberle ofrecido y de cuánto fue la negociación, pero sí se sabe que no es un técnico por el nombre que tiene, no tanto como entrenador, porque está dando sus primeros pasos, a pesar de que ya ha estado en Uruguay, pero obviamente ser el nombre que es Recoba, económicamente tuvo que haber sido un acuerdo muy conveniente para ambas partes. Sin duda que sí. Mire, aquí en lo que se refiere al Táchira, Luis González, Guillermo Frata, el defensor, y Rodrigo Pollero, delantero, los tres con 3 goles cada uno. Mejores avalados, el mismo Lucho González con 7.26, Carlito Sosa, el mediocampista, con 7.20, y Jairo Villalpando con 7.17, mediocampista, ¿no? ¿A quién pudiera resaltar de este grupo? Yo creo que Villalpando es un hombre que por donde, dependiendo de la dinámica del partido, te puede marcar la tendencia de lo que es este Táchira. El fútbol del equipo pasa por sus pies, inclusive más que el mismo Peñaranda, que no está entre los nombres que me mencionaste, porque el tema con Peñaranda ha sido un poco la irregularidad. Por momentos bien, muy bien, por momentos ausente. No. Sí, quizás no es el más nombrado. Sí, y entonces creo que fíjate que no es tanto la línea defensiva, sino los mediocampistas. Y ahí es donde tú ves a un hombre como Recoba, que fue una posición relativamente parecida a la que él jugó. Él jugó de media cancha hacia adelante. Y fue uno de esos primeros pioneros, lo que fueron los extremos en el fútbol actual. Pero bueno, digamos que
ha intentado con Villalpando ser ese eje a través del cual pues el juego del equipo pasa por ahí, al igual que Luis González, que es otra de esas referencias que si te tienes que jugar por el centro, te juegas por el centro, si te tienes que jugar por los costados, lo haces sin ningún tipo de problema. Qué bueno. Y tener que recuperar una ausencia tan complicada como fue la de Mauricio Escobar, que eso no está fácil. Claro, claramente. Mira, y bueno, aprovechamos para saludar a Ronald Medina, que nos escucha, nos ve desde Aruba. Mira tú, una gran amiga, caramba, está viendo un abrazo. desde Aruba. Sí, señor. Y bueno, también está Freddy González viéndonos desde Argentina, Buenos Aires. Y Libernán Piñera, gran amigo suyo también, desde Uruguay, Montevideo. Así que, suyo bueno, también, el hombre que despierta mayor cantidad de elogios por su comportamiento, señor Libernán. Un gran abrazo. Sea hermano nuestro, de verdad que sí. El profesor Michael Zulbarán desde el sur de Chile, congelado, también reporta que está siguiendo la transmisión. Así que bueno. Un abrazo al colega también, Michael. Para ellos. Bueno, llegamos a Estudiantes de Mérida, hablando de frío. Jesús La Pulga Gómez al frente de este equipo que solamente tiene 2 frentes, la Copa Venezuela próxima y ahora este torneo que clasifica en la 5ª posición al octogonal. La incorporación que más destaca es la de Romish Ibey, mediocampista, César Magallán, también Kevin Quejada, todos por encima de 7 puntos, de 7 unidades, los que están mejores rankeados. Y la tabla de goles, está el mencionado recientemente Kevin Quejada con 11 tantos, una barbaridad este muchacho. Andrés Montero con 2 tantos y Ángelo Peña con 1 tanto. Los 3 conocidos, ¿no? Andrés Montero y Ángelo Peña. Andrés Montero que ha rodado bastante, ha estado de aquí para allá para acá, ojalá que siente cabeza este muchacho. Y el Kevin Quejada, ¿no? ¿Están así este Kevin Quejada o fue un pick que tuvo y después se apagó? Bueno, el líder goleador del torneo, tiene 11. Obviamente, pero lo que pasa con Quejada es que si bien ha sido consistente, ha sido un reflejo de lo que es este equipo de Estudiantes, ¿no? Que fue de menos a más. Estudiantes perdió 2 de los primeros 3 partidos del torneo, pero después se enrachó de una manera tal que no han podido detenerlo. Es un equipo que no ha sido mediático, ha sido un equipo que no ha llamado la atención de absolutamente nadie, pero, y mire que jugar en Mérida tampoco es sencillo, pero es un equipo que está ahí, ha ganado los partidos que ha debido ganar, cumple, un equipo sumamente ordenado de la mano de la Pulga Gómez, que se retiró, hizo su curso, su adaptación para venir a dirigir directamente al equipo. Es un hombre de la institución. Yo creo que nadie puede dudar el sentimiento de pertenencia que la Pulga puede tener sobre Estudiantes. Y bueno, ahí está el equipo. No ha llamado la atención para nada. Y ahí está como uno de los más sólidos y los más convincentes del torneo. Hay que activamos y desactivamos el micrófono. Saludando a Lisandra Barrios, que está desde Buenos Aires, Argentina. Un gran abrazo para ti también. Gracias por estar escuchando y disfrutando de lo que se habla fútbol en esta noche. Carabobo Fútbol Club, dirigido por Daniel Farías, tiene 3 frentes. La Copa Sudamericana también ha sido bien importante para ellos. El mediocampista Juan Camilo Pérez con 7.53 lidera este ranking. Mauricio Cova, ya lo mencionó usted hace poco. Joandri Orozco también está metido dentro de los mejores rankeados esta temporada. Y bueno, en la tabla de goleadores, Joshua Berríos, Exxon Tortolero y Eric Ramírez con 3 tantos cada uno de ellos. Esta es la mejor plantilla. ¿Cuánto vale esta plantilla? Con tantos nombres interesantes, ¿no? Bueno, está altica. Está altica y es un equipo que trae la continuidad también de varios años. Se ha ido incorporando en mayor cantidad de piezas. Por ejemplo, Joandri Orozco llegó el año pasado, pero es un equipo como que ha quedado en deuda. ¿En qué aspecto? Que ha sido muy grande la inversión, al igual que los otros equipos, se ha procurado por estar con sus salarios al día, como todo lo que es el entorno del equipo. El Misael Delgado ha sido un estadio que también ha recibido el reacondicionamiento del caso, pero el equipo lamentablemente le ha faltado ese toquecito para ser el campeón del fútbol
de acuerdo a la cantidad de situaciones en las que ha estado en zona de definición. Viene a hacerle un gran partido a River Plate la semana pasada. No sé si fue por el gol de River, pero me hubiese gustado ver qué hubiese pasado si ese gol no llegaba al 60 y tanto, 61, 62. Ahí lamentablemente el equipo o el partido se partió, pero es un equipo interesante, es un equipo veterano, tiene yo creo que a uno de los mejores técnicos de Venezuela. Yo coincidía con alguien que es amigo suyo también y que para mí es una de las referencias de nuestro fútbol, como es Ernesto Vera, cuando Ernesto nos decía que, y yo coincido plenamente con él, lamentablemente a Daniel Farías le ha tocado llevar el apellido del técnico de su hermano César, que también ha sido uno de los más importantes de la historia reciente de nuestro fútbol. Y creo que eso para algunos no es que lo ha solapado, pero digamos no le ha permitido tener ese renombre que tiene. Y Farías es un técnico que ha ganado en Venezuela, que ha dirigido Copa Internacional, que sabe lo que hay que hacer para ganar. Es decir, este equipo de Carabobo para mí es el eterno favorito, al menos mientras mantenga este núcleo y este proceso, siempre va a ser favorito para llegar a finales y para estar dando de qué hablar. La verdad que sí, ¿no? Y no es despreciable la cantidad de nombres que tiene de figuras y que carburan, dentro del terreno carburan, ¿no? Sí. También me da alegría ver a otros no tan jóvenes, pero que también llevan el peso de un apellido como Tortolero, o el mismo Eric Ramírez. Y bueno, imagínate tú. Imagínate tú esos dos nombres. Sí, esos dos nombres para mí son pesos pesados, sin desmeritar a Mauriskova, que yo siento que es uno de los mediocampistas bien inteligentes de nuestro fútbol venezolano. Y bueno, esta incorporación de Juan Camilo Pérez, un joven que también destaca, ¿no? Destaca muchísimo y resalta. Sí. Y bueno, me da muchísima alegría también poder volver a ver a Joandri Orozco en carretera, dirían por allí, ¿no? Así que bueno, los dos últimos cupos de este octogonal hasta ahora, bueno, los tres últimos, vamos a colocar acá 9 de la primera vuelta hasta que se termine de definir, son Portuguesa, dirigido por el profe Leo González, que tiene apenas 2 frentes en la Copa y la Liga como tal. Eduardo Zaragoza, que dirige a KM Puerto Cabello, que tiene un tercer frente en la Copa Sudamericana, que también ha dado de qué hablar a nivel internacional. Y el Chita San Vicente, bueno, dirigiendo al Zamora, que tiene apenas 2 frentes y que siento que está en una etapa de reconstrucción. Ya vamos a entrar en detalle ahí, pero bueno, por ahora el equipo de Leo González tiene a Johan Moreno con 3 tantos y en la parte alta del ranking de su equipo. David Linares, que también tiene 3 tantos, y Juan Reyes. El otro que se suma en la parte de los goles es Jonathan Cañete con 5 tantos. ¿Qué tal estos nombres y qué tal ese equipo de Portuguesa en esa, por ahora, 7ª posición que clasificaría en el octavo? A ver, Portuguesa es un equipo parecido a Estudiantes, en el aspecto que no ha llamado mucho la atención, pero es muy efectivo y sobre todo ha sido efectivo en su casa, en la José Antonio Páez, allá en Acaribe. Es una cancha sumamente difícil, es una cancha donde los líderes han tropezado, es una cancha donde ellos han hecho valer su condición de local y en donde yo creo que finalmente Leo González encontró un nicho. Realmente González no le había ido bien. El torneo pasado renunció del equipo de Anzoátegui, del que hablamos hace rato, que vamos a hablar ahora más tarde, y caer allí en la ciudad de Acarigua creo que le ha ayudado porque el equipo está muy bajo perfil, es un equipo de obreros, es un equipo que tiene una idea clara. En estos días conversábamos con algunos colegas y nos decían, coincidíamos en decir que es quizás uno de los equipos que tiene la idea más clara, sabe a lo que juega, no tiene mayor problema en eso y es efectivo en su casa. Y en nuestra liga, al ser efectivo en casa, pues probablemente vas a pasar. Claro, te da una renta. Claro, te va a pasar, sin duda. Entonces, esto es lo que tiene a Portuguesa y está con pie y medio dentro del octogonal. Tendría que ocurrir una hecatombe para que el equipo no esté, pero bueno, en este fútbol hay que jugar esa última fecha.
Claramente, de verdad que sí. Bueno, sin embargo, creo que todo estaría dándose para que ingrese el equipo de Leo González. Un Leo González que sabemos que viene con ese esquema en la cabeza, como bien lo dice usted, es bien arregladito. Yo recuerdo cuando estuvo al mando de nuestra Vinotinto, era otra cosa la Vinotinto. O sea, poco la dirigió, pero era otra cosa. O sea, se notaba otra dinámica dentro de la cancha, ¿no? Con poco trabajo, con poco tiempo y sabiéndose el interino, ¿no? Sí, y lo que pasa es que trata de llevar como dicen por ahí, su impronta. Y recordemos cómo era Leo González el jugador, era un jugador fuerte, era un jugador, era un cacique dentro de la selección nacional, y cuando estuvo con Caracas y ese grupo, recordar a Leo González, hablar de un jugador de esos defensores venezolanos de los años 80, 90, de carácter físico, si era necesario, trataban de transmitir esa personalidad. Quizás no era el mejor desde el punto de vista técnico, pero el corazón no se lo quitaba a nadie. Claro. Y eso es lo que yo creo que ha ido llevando a sus equipos. En algunos casos ha podido hacerlo, en otros no tanto. Y pareciera que en Portuguesa sí ha encontrado como que cale el discurso que él ha venido hablando. La verdad que sí. Bueno, el octavo se divide en dos partes. Academia Puerto Cabello de Eduardo Zaragoza, que ya lo dijimos, tiene 3 frentes. Giovanni Ramos, el mejor evaluado, el defensor. Joel Graterol, el portero. Y Jeffrey Vargas, el otro defensor. En la tabla de goleadores, Jan Castillo, Robinson Flores y el comandante Edwin Pernilla, con 3 tantos cada uno de ellos. Un Joel Graterol que pareciera que es figura dentro del torneo. En la última fecha de la Conmebol fue bien criticado porque se le dio la responsabilidad de los 2 tantos que recibió, ¿no? Dentro de ese partido que no pudo resolver Academia Puerto Cabello, pero en la primera fecha fue bastante solvente. ¿Qué me puede hablar usted, profesor, un poco de esta Academia Puerto Cabello con un técnico ya súper reconocido y con una plantilla que creo que también tiene el cheque, tiene la plata en la mesa? Sí, la tiene, porque tiene nombres interesantes también, Academia, empezando por su entrenador, por Eduardo Zaragoza. A ver, el tema con Academia, yo creo que ha sido una de las, no voy a decir excepciones, porque quizás es una palabra muy fuerte, y el equipo está en puestos de clasificación, pero sí creo que yo esperaba más de Academia, porque es un equipo que trae continuidad técnica, porque es un equipo que tiene nombres interesantes, pero me parece a mí que le ha faltado un plan de juego B. Yo creo que el profesor Eduardo Zaragoza en ese aspecto ha encontrado o no ha podido encontrar un plan B de juego que no lo haga tan predecible. Y yo creo que eso es lo que le ha pasado con los juegos que ha tenido. En Maracaibo él perdió, por ejemplo. Y entre otras cosas se fue con el tema de los fallos arbitrales. Ha sido un semestre muy incendiario, con palabras muy altiva, en este caso el técnico de Academia Puerto Cabello, y yo no sé hasta qué punto esto le sea contraproducente o no. Lo cierto que ha encontrado la manera, con mucho orden táctico típico de Zaragoza, de poderlo meter entre los 8 primeros, y yo creo que inminentemente él va a estar allí y el equipo va a clasificar, pero sí va a tener que hacer algunos ajustes porque ni en Suramericana le ha venido ayudando, y creo que el torneo, si no encuentra algún revulsivo, puede ser un octogonal bastante largo para él. Luego que el año pasado fuera uno de los grandes favoritos y que fuera eliminado en los octogonales, creo que este año puede pasar lo mismo, aunque no llega con la chapa de favorito que sí tenía el año pasado. Llega con un perfil un poco más bajo que más bajo. Lo hace. Con todo y la plantilla, con todo y la plantilla que, como claro, usted dice, claro, ha sido animada, vamos a decirlo así. Sí. El otro que tiene la misma cantidad de puntos y que bueno, que tendría que estar mirando para arriba a ver qué se puede pescar, el equipo de San Vicente, del Chita, el Zamora. ¿Cuántas veces ha estado Chita en Zamora? 2, 3 veces. Tercera etapa, ¿verdad? 3.0. Tiene apenas 2 frentes y bueno, Freddy Espinal, el mediocampista, es el mejor evaluado.
evaluado 7.18, Isaí Valladares, también mediocampista, 6.98, y Richard Celis, mire usted, 6.95 para la gente de SofaScore, está dentro del ranking. Valladares tiene 3 tantos, Freddy Espinal tiene 2 y Erickson Gallardo tiene 2. ¿Qué le falta? ¿Qué le ha faltado a Chita para terminar de carburar, para terminar de concentrar su idea? Mira, San Vicente apenas firmó los primeros días de enero. Apenas tuvo unas 2-3 semanas para poder hacer una pretemporada y esto, aunque no lo crean, pesa mucho. Ha tenido que hacer ajustes durante el torneo. Empezó muy bien, estuvo la primera mitad de la apertura estuvo entre los 4 primeros. Yo particularmente lo di como uno de mis favoritos para estar allí peleando el título o estar haciendo bastante ruido, pero creo que el equipo se le vino abajo en la segunda mitad porque llegó la inconsistencia. Llegaron los resultados no tan positivos, perdió puntos en condición de local y esto para ellos ha sido grave. San Vicente no prometió mayor cosa en este primer torneo. Recordemos que San Vicente es un técnico de procesos y es un técnico muy holístico, es decir, él está estableciendo su idea nuevamente y fue una de las condiciones que colocó no solamente en el equipo de primera división, sino en todo el sistema de categorías inferiores de Zamora, y creo que en ese proceso le ha llevado un poco de tiempo. Si lo logra meter entre los 8 primeros y clasificar, yo creo que va a ser un mérito para San Vicente. Aunque te repito, yo pensé que iba a llegar un poco más arriba, pero esa inconsistencia como producto del último partido, en donde estuvo perdiendo hasta el minuto 90, 92 contra Caracas en condición de local, pues esa inconsistencia le ha pasado mucha factura y estamos seguros que San Vicente va a tomar los correctivos de cara al siguiente torneo. Bueno, la 10ª posición y también ligando a ganar en su visita a Caracas y prendiendo algunas velitas por ahí. Está el conjunto de Johanny García, que tiene 2 frentes nada más, que lo evaluamos hace ratito, el Deportivo Rayo Zuliano. Lewis Peña es el mejor evaluado. Tiene 6 tantos Lewis Peña, así que yo me imagino que va a estar en ese top de goleadores. Fernando Díaz, de segundo, es el segundo. Fernando Díaz de 6,97 defensor y Gilmar Martínez mediocampista con 6,96. Acompañan allí en la tabla de goleadores Cristian Romero y José Luis Ochoa con 2 tantos. Aquí colocamos ese detalle de perder en casa, ¿no? Y lo revisamos al principio, ¿no? Aparte de perder en casa y bueno, tener una plantilla, como usted bien nos dijo en principio, una plantilla hecha en casa con jugadores locales. Yo creo que ese sería todo el análisis, ¿no? Ahora bien, ¿es un bonito descubrimiento de Lewis Peña o ya él venía haciendo ruido desde antes? Bueno, Lewis llegó este torneo al equipo y ha venido trabajando. Es un muchacho formado en diferentes equipos de acá de la entidad del Zulia. Quizás deslumbró más estando en el Zulia Fútbol Club. Y bueno, después de dar un par de saltos por allí, llegó a Rayo Zuliano. Y obviamente ha sido uno de los temas a contar. El problema con Rayo, digamos, ha sido que quizás esa juventud, con mucho talento, que estoy seguro que tiene, pareciera que la plantilla está muy corta. Es decir, es como que necesitas un par de jugadores que ayuden a potenciar ese talento. Es algo parecido a lo de Trujillanos. Es decir, como que necesitas quizás un par de contrataciones de jugadores, yo no sé si nacionales o extranjeros, pero sí de esos jugadores que te permitan tomar a un Gilmar Martínez y ayudarles a dar un salto de calidad, tomar a un Jan Vélez, tomar a un Jorge Gómez, tomar a un Lewis Peña. O sea, son esos jugadores que te permitan como institución dar el salto de calidad, porque si bien el proyecto es interesante de Rayo, si nos vamos a lo deportivo, no está siendo suficiente el tema de tener jugadores de la casa. Necesitas algo que te ayude a subir el nivel, porque el mismo fútbol venezolano, que está tratando de acelerar a todos los que puede, a todos los pasos que da, necesita también que los equipos ayuden con sus procesos, y Rayo a mí me parece que se está quedando un par de pasos atrás en ese aspecto. Claro, ha encontrado resultados positivos, le ganó a Táchira acá en Maracaibo, y le ganó a Academia Puerto Cabello, tuvo resultados positivos en condición de visitante,
pero realmente cuando enfrentó a los equipos poderosos de la tabla, la diferencia se notó y realmente el equipo ahí se quedó corto. Pero creo que es un equipo que puede ir mejorando siempre y cuando consiga esas par de figuras que le permitan potenciar a su talento de casa. Sí, en la revisión que hemos hecho anteriormente, casi que cada equipo tiene un comandante, tiene alguien que es la voz de mando dentro del equipo, ¿no? El jugador clave, ese diferente que dice usted que los obliga a ir un par de escalones más arriba, ¿no? Sí. Ángel, ¿hay un periodo de fichaje ahora a mitad? Sí, va a haber uno ahora más. Sí, va a haber un refuerzo. No tengo claro las condiciones, pero sí va a haber un periodo de refuerzo ahora entre torneos. Obviamente eso va a ser el parón por lo que hemos hablado del Mundial de Fútbol. Claro. Pero bueno, sí va a haber ese proceso y ya los equipos tendrán que ver de acuerdo a las condiciones, que te repito, no las manejo del todo bien, pues sí tendrán que ver qué áreas van a reforzar. Claramente. Bueno, llegamos a la posición 11. Hasta hace poco Aristigueta era el técnico del Caracas, dejó el banquillo solo, se fue corriendo, abandonó al Caracas, lo dejó como novia pueblo, no sé qué otra cosa decir, para irse atrás de Vicarrondo, porque quería estar con Vicarrondo. Para todos era un secreto a voces que quería estar en la selección con Vicarrondo, pero oye, dejó al Caracas como vestido ahí a mitad de una competencia sudamericana. Y bueno, Henry Meléndez va a tomar este hierro caliente, como dicen por ahí. El mejor evaluado, Fran Carlos Benítez, el portero, con 7.26. Irving Gudiño, mediocampista, con 6.9. Y Luciano Reynoso, el delantero, con 6.8. En la tabla de goleadores, con 2 tantos, Jesús Yendis, Sebastián González y Adrián Fernández. ¿Qué lectura adicional le podemos dar a este Caracas? Bueno, Caracas se mantiene en la tónica de lo que ha sido su característica, formar jugadores, sobre todo en los últimos años. No es el Caracas histórico de los nombres, jugadores de nombre, de peso, que te ganaban solamente con su presencia. Es un equipo que se ha caracterizado por formar jugadores, tener una buena base durante parte del torneo y después pasar por esa reingeniería propia de los procesos de formación. Y en este caso Caracas yo creo que viene con la inconsistencia, más allá de que creo que Aristigueta encontró, porque a Aristigueta no le fue fácil, pues tuvo que trabajar por mucho tiempo, pero este torneo yo esperaba más de Caracas también. Caracas quedó fuera por poco en el torneo pasado, y va a quedar fuera de este octogonal también. Entonces estamos hablando de unas 2 a 3 liguillas donde Caracas no ha estado, y estamos hablando de uno de los equipos más importantes del país. Entonces no se puede dar el lujo Caracas de no estar allí. ¿Sería esta la causa? ¿Sería esta? No lo sé. Creo que pesa más el hecho que recibió llamados muy tentadores de la selección nacional, y por ahí se dice que a la selección nacional no se le puede decir que no. Vamos a ver cómo le puede ir allí con este cuerpo técnico de Vizcarrondo, pero a mí sí me parece que en lo deportivo el cambio está bien, porque Caracas no está siendo consistente, no está ganando partidos, no está intimidando, y en ese aspecto, pues, repito, es uno de los equipos más grandes que hay en nuestro país, y ahí pues necesita los Rojos del Ávila poder espabilar, y a lo mejor con la llegada de Meléndez puede potenciar este grupo de muchachos jóvenes que bueno, de repente necesitan ese tema también de buscar algo que les permita tener mejores resultados. Meléndez, que tiene experiencia en categorías inferiores, en cuerpos técnicos de categorías inferiores, que también dirigió al Deportivo Rayo Zuliano, y bueno, otros equipos más, no recuerdo si Metropolitano, yo creo que estuve en otro por ahí, en La Guaira, no recuerdo bien por dónde otro estuvo paso, pero que bueno, tiene experiencia en nuestro fútbol, que es buena persona. Lo conozco personalmente también a Henry, y de verdad que ojalá que, como dice usted, le inyecte algo nuevo al Caracas Fútbol Club, porque los Rojos del Ávila, bueno, mire usted, está en competencia sudamericana, está y el Caracas tiene registro de ser uno de los equipos que más avanzó, ¿no? Bajo la tutela. Sí, le ha ido bien, comenzó ganándole al Botafogo, si no me falla la memoria. Sí. Y ha sido un equipo que no ha perdido sus 2 primeros partidos suramericanos. Es decir,
Yo creo que Caracas tiene cómo hacer las cosas. Ellos sí han tenido algo que han sido muy metódicos. El problema es que tú necesitas resultados acá, sobre todo cuando eres Caracas. Sí, hay que tomar en cuenta que son uno de los equipos grandes, no puede darse ese lujo de estar constantemente en renovación, aunque bueno, no entiende los procesos financieros de los equipos. Pero el problema ahí está en que Caracas no ha logrado tampoco vender como en otro momento, y eso se le está viendo reflejado también en el tema de los ingresos, donde tampoco ha llevado mayor cantidad de público al Estadio Olímpico. Mira tú, un detalle bien importante del público, el apoyo del fútbol, sin duda que sí, ¿no? Octavio Zambrano, ecuatoriano al mando del Monagas Sport Club, eliminado en Sudamericana por Puerto Cabello en esa fase previa de los países, apenas tiene 2 frentes. Ronald Rodríguez, el delantero mejor evaluado, con 7 puntos, tiene 6 goles, así que me imagino que está acompañando a Lewis Peña ahí en la tabla. Jefferson Caraballo, mediocampista, 7 puntos. Eduardo Lima, 6.93, portero. Y acompañando en la parte de los goles, Fernando Basante y Maelo Rentería con 2 goles. Buena noticia esta de Ronald Rodríguez con los goles. Y buena noticia también, me alegré bastante por volver a ver el nombre de Eduardo Lima, ¿no? Portero ya veterano, pero que tenemos buenos recuerdos de él, ¿no? Sobre todo en la selección, ¿no? Sí, el problema con Monagas es que empezó muy mal el torneo, estuvo en último lugar y cambió de técnico después de la fecha 6. El equipo ha intentado despegar, pero no logra hacerlo, y realmente, aunque ha ganado un par de partidos llamativos, realmente el equipo no ha logrado terminar de despegar. Pareciera que hay una turbulencia, o hubo una turbulencia deportiva allí en las primeras fechas, y bueno, ya se ha logrado cierta estabilidad, pero sí realmente ha sido un equipo que ha sido de las sorpresas negativas desde el torneo pasado, cuando estaban planificados para estar luchando por el campeonato, hasta donde se pensaba que el equipo podía estar allí en puestos de clasificación, y resulta que ha estado más luchando por alejarse del último de la tabla más que por estar cerca de los 8 primeros. Bueno, esperemos que el próximo torneo entonces corto, el clausura, le vaya mucho mejor y que puedan tener algún tipo de refuerzo. Llegamos a los 2 últimos equipos que están en la tabla de posiciones. El Anzoátegui, hablamos al principio de ellos, tienen 2 frentes, al mando de Giancarlo Maldonado, Anthony Velasco, el mejor evaluado, 6.97, delantero, Emerson Ruiz, 6.88, y Juan Silgado, de defensor, 6.85. Anthony Velasco, el mencionado, 3 tantos. Henry Plazas y Guillermo Marín con 2 tantos, conocido de la afición zuliana, Henry Plazas. Anzoátegui, ya lo dijo usted, de la mano de Giancarlo Maldonado. ¿Qué se le ve a Giancarlo de su papá? Dígame usted, al momento del mando, ¿qué se le ve? El don de mando lo tiene, sin duda alguna. Eso no es algo que se pueda dudar. Yo creo que por lo menos en los partidos, obviamente no hemos tenido oportunidad de verlo entrenar, o en los entrenamientos quiero decir, pero sin duda alguna yo creo que también es entender que la idea hay que hacérsela llegar a los jugadores, y entender que hay que potenciar a los jugadores desde la cabeza, y creo que en ese aspecto Giancarlo ha ido trabajando con este grupo. Ya en la cancha también lo tenemos de media cancha hacia adelante. Velasco, por ejemplo, Anthony Velasco es su gran referencia en ataque. Es un jugador realmente interesante, porque yo creo que tiene los elementos para convertirse en un killer natural. Pero tiene que seguir trabajando, y sobre todo, imagínate, tiene a Giancarlo Maldonado ahí. Entonces imagínate, si no aprendes de ahí, imagínate cómo vas a hacerlo, ¿no? Como de quién vas a aprender. Pero sí creo que hay ese estilo del dominio, de hablar con el jugador, la psicología hacia el jugador, y creo que de a poco estamos viendo esos resultados acá. Claro, Anzoátegui, al igual que como hablamos de Rayo, al igual como hemos hablado de Caracas, como hablamos de Trujillano, que lo vamos a hablar ahorita también, son procesos que van con jugadores del patio y jugadores muy jóvenes. Entonces, en nuestra liga, la juventud, el peaje de ser un jugador joven, tienes que pagarlo. Y creo que eso es lo que está pasando con Anzoátegui. Leo González estuvo allí y el equipo casi desciende el torneo el año pasado. De hecho, Leo González salió de ahí, caló en Portuguesa, y mira lo que está haciendo en Portuguesa.
Entonces, ¿eso quiere decir que Leo González es mejor técnico ahora que lo que era hace unos 4 o 5 meses? Yo creo que no. Pero también recordemos, quizás en Portuguesa sí le han comprado un poco más el discurso y en Puerto La Cruz quizás no lo logró con tanta solvencia. Pero bueno, Giancarlo sí creo que ha dado cierta estabilidad también para que el equipo se mantenga ahí. Le falta mucho por trabajar, porque si no quiere verse complicado, va a tener que ser más consistente en el tema de los resultados. Un Anzoátegui que también dijimos al principio, se fue construyendo con restos de otros equipos, ¿no? Sí, señor. Un poquitico por acá, un poquitico por allá, la cultura, etcétera, ¿no? Así que bueno, sí, señor. Una realidad de nuestro fútbol. Pedro Vera, ya lo hablamos, al mando de Trujillano con apenas 2 frentes. Henderson Abreu, mediocampista, es el mejor evaluado. Leomar Mosquera, mediocampista también. Y Kevin González, mediocampista. Los 3 referentes en el mediocampo. Henderson Abreu además tiene 2 tantos, igual que Álvaro Polo y Francisco Vareiro apenas con 1 tanto. ¿Qué tendría que hacer entonces Trujillano para salvarse? Mira, está un poco difícil, en verdad. ¿Qué creo que pudieran hacer? Tal vez una contratación de par de jugadores también que ayuden al equipo a ser consistente. No los tiene en este momento. Y eso lo decía Pedro Vera. Es decir, hay que trabajar mucho el aspecto de concentración. Es un grupo joven. Y esto, como te decía ahorita, en primera división, eso hay que pagar su peaje. Eso tiene su precio. Pedro Vera está tratando de ver lo que puede hacer, pero si el equipo no logra la contratación de un par de jugadores que al menos den cierta jerarquía, no sé hasta qué punto el equipo se mantenga en esta línea de cara al próximo torneo. Va a ser interesante cuando llegue el parón, cuando se le acabe el torneo y tenga que planificar el clausura, qué cambios pudiera hacer Pedro Vera y qué pueda anunciar el equipo, pero hasta ahorita está bastante complicado para ellos. Bueno, ese fue todo el análisis de los 14 equipos del fútbol venezolano, porque en la noche de hoy se habla fútbol con los espectadores a través de huevonradio.net y de velobtv.com, acompañándonos el profesor Ángel Bracho de Maracaibo, Venezuela, la voz oficial en este momento del fútbol para nosotros. Profe, en la parte final, bueno, agradecerle a usted que nos haya estado acompañando durante este poquito de hora más, 10 minutos después de esta hora. Ya pasó 1 hora, no sabía. Ya pasó 1 hora, mire usted, se nos fue rápido el tiempo hablando de cosas ricas, cosas buenas como el fútbol, nuestro mal querido fútbol venezolano. Bueno, Monagas y Puerto Cabello, se van a ver las caras. Caracas, Rayo Zuliano, Portuguesa, Universidad Central, Anzoátegui, Zamora, Deportivo Táchira, Carabobo, Trujillanos, La Guaira, Metropolitanos contra Estudiantes. El photo finish, ¿va a quedar así como lo vimos hace rato, esos 8, o usted cree que puede haber alguien que se meta por una baranda? Mira, si se mete alguien en Zamora, mi manera de ver las cosas, yo no, es que está difícil, por lo menos para que Portuguesa quede fuera, tiene que perder y tendría que ganar Zamora. Y yo veo difícil que Portuguesa pueda perder su partido este fin de semana. Además que juega en condición de local, si no me falla la memoria. Entonces, en ese aspecto, pues, contra UCB. Claro, hay que tomar en cuenta algo. Los equipos que están en primer lugar tampoco es que van a salir a regalar puntos. Y la semana que viene hay Copa Sudamericana y Copa Libertadores, además. Pero que también tienes el tema de la tabla acumulada. Claro. El beneficio de la tabla para llegar en primer lugar en la siguiente fase o en el siguiente torneo. Porque como bien tú dijiste, el que llega primero en la tabla acumulada, que no sea campeón, pues el que va a tener el cupo directo a Copa Libertadores, a fase de eliminación. Entonces, en ese aspecto, pues tampoco que los equipos que están de primero van a desechar esto. Entonces, yo creo que Academia, con todo y lo malo de los resultados y lo irregular que ha sido, yo creo que Academia va a entrar. Academia ahorita es 8º. Pero bueno, pasa precisamente por ver, porque Academia va a Puerto La Cruz, ahí sí no me falla la vista. Academia de Puerto Cabello va a Puerto La Cruz a enfrentar al Anzoátegui, y en ese aspecto pues
yo veo difícil que Zaragoza, que priva el empate y que desde ya yo te aseguro que firmaría el 0-0, pues yo veo difícil que puedan sorprenderlo. Entonces, vamos a ver, yo creo que pasa por ahí. Rayo Zuliano tiene que ganarle a Caracas y ligar qué pasa con los tres equipos que tiene arriba. Rayo es el que la tiene más difícil porque va a jugar de visitante, porque tiene que ganar y porque depende de dos resultados para ver si entra o no. Claro, es fútbol y hay que ver si puede suceder. Zamora va a depender también de cómo le va tanto a Puerto Cabello como a Portuguesa. Entonces, ese sería el cambio, dado en todo caso que pueda entrar, a mi manera de ver las cosas, que pueda entrar Zamora. Por lo demás, no creo que vaya a haber mayor cambio entre los 8 primeros, pues ya los 6 primeros están listos y son los equipos que en este momento tienen mayor continuidad, y esa continuidad se ha visto reflejada en la posición en la tabla. Bueno, perfectamente. Profe, ya una pregunta final y esto ya más a modo de conocer también cómo se está manejando en nuestro país. Desde hace un par de años el Mundial de Fútbol Sub-17 se está realizando anualmente, ¿no? Hay un contrato firmado por 5 años por Qatar con la FIFA, con unas instalaciones espectaculares para jugarse ese tipo de competencias mundialistas, por lo menos hasta 2030 más o menos está firmado este contrato, así que para jugarse en Qatar. Y Venezuela clasificó ahora recientemente, ¿no? Recordamos hace mucho tiempo atrás, hace un par de décadas, o una década y tanto, para no ponernos tan antiguos también, aquella regla del juvenil, ¿no? Ahora con este impulso de hacer este Mundial Sub-17 cada año, ¿cómo está el desarrollo de los jugadores allá en nuestro país? ¿Cómo está el desarrollo de los juveniles? ¿Se les da la oportunidad? ¿Volvió esa regla? ¿Hay un interés genuino por parte de los equipos? Bueno, la regla como la conocimos en su momento de un juvenil obligatoriamente en cancha no existe. Los jugadores juveniles que pueden estar en cancha obedecen más a un tema de talento y a un tema también de necesidad del equipo de una posición en la que ellos no estén. Yo lo que te puedo decir con el tema ese de los juveniles es que lo que sí se ha venido trabajando, y esto hay que reconocerlo a nivel de liga y de federación, es el proceso de las etapas de formación. Es decir, los procesos internos se han venido cumpliendo con tropiezos porque nada es perfecto, sobre todo en un país como Venezuela que sigue tratando de trabajar día a día para poder finalmente establecer el sistema de formación. Entonces yo creo que ahí el trabajo se ha hecho. Cuando tú ves lo que hace la Sub-17, eso no es producto, con el perdón de los que crean en esto, y a lo mejor les vaya a sonar un poco sensible, pero eso no es un producto del mano tengo fe. De una varita. No mágica. Es una varita como usted la está señalando ahí. Usted no le ve a la Sub-17 en el suramericano un mano tengo fe. Ahí hay trabajo. Y hay un trabajo de Johnny Ferreira puntualmente, pero es que ha venido haciéndose un trabajo desde hace rato. Vizcarrondo viene de ahí, Rafa Dudamel viene de ahí. Es decir, es un tema de un trabajo, de módulos de trabajo, de ir a ver a los muchachos en las selecciones, de ir a hacer concentraciones, de hacer los módulos en el Centro de Alto Rendimiento en Margarita, pero también de repente concentraciones en Caracas. Entonces yo creo que ya hay un trabajo hecho y en ese aspecto eso no se ha podido desconocer. Hay quienes piden que la regla del juvenil regrese. Yo particularmente no lo veo con malos ojos, pero realmente la regla del juvenil no ha decantado digamos, en que los procesos a nivel femenino o a nivel juvenil no se hayan dado. Claro, hay selecciones como por ejemplo la del año pasado en el suramericano que se hizo en Caracas o que se hizo en Venezuela, que esa selección sub-20 que se pensaba que podía llegar al Mundial de la especialidad no pudo hacerlo. Pero yo creo que también ahí pasamos a otro nivel, a otra situación, que es el aspecto psicológico del futbolista venezolano, acostumbrado históricamente a no conseguir los puntos o a no conseguir o no a dar ese paso. Lo acabamos de ver con la selección de mayores, que a pesar de que la tenía complicada, tenía que ganarle a Colombia y resultó goleada en nuestro país. Entonces, el tema pasa por, te repito, yo
yo no vería con malos ojos que regresara a la regla del juvenil. Pero lo que te quiero decir es que el hecho de que no exista la regla no ha decantado en que las selecciones juveniles no hayan seguido trabajando y que no hayan canteras de formación y que no se hayan dado los resultados. Sí los hay, sí se ha logrado, sí se mantiene, solamente que también hay muchas otras cosas más allá del talento que tú necesitas para poder terminar de germinar esa semilla, y eso es lo que el fútbol venezolano todavía debe seguir trabajando para poder alcanzar ese paso a esa gloria que es estar en un mundial de la categoría. La verdad que sí, bueno, agradecido con ustedes que nos han estado siguiendo a través de huevonradio.net y a través de velobtv.com. En la noche de hoy hablamos de fútbol con el profesor Ángel Bracho desde Maracaibo, Venezuela. Yo soy Dalmiro Bravo desde Santiago de Chile, para todos ustedes y para el mundo entero. Profesor, lo dejo para la despedida y agradecido con usted eternamente por este estupendo contacto. Bueno, a ti, Dalmiro, un agradecimiento por la gentileza, la invitación, estamos a la orden. Bueno, poder ayudar un poco en nuestro fútbol, que hay que quererlo, porque hay que entender el fútbol venezolano desde muchas perspectivas. El fútbol venezolano no es igual al fútbol colombiano, al fútbol argentino, al fútbol chileno, al fútbol paraguayo. Ni al europeo. A La gente cree que se parece al europeo. A ninguno. Entonces, muchos creen que van a ver un partido y van a ver un partido, qué sé yo, un Atlético Madrid, Manchester United. No lo vas a ver. O sea, tienes que querer al fútbol venezolano. El fútbol venezolano está en ese proceso también de darse a querer. Sigue trabajando. Creo que hay cosas que se han hecho bastante bien. Y bueno, falta cosas por trabajar. Entonces, en ese aspecto, estamos para servir, para ayudarte. Yo reconozco y quiero felicitarte por darle ese empuje a la distancia tanto compatriota que quizás desde afuera quiere saber cómo está su equipo, pues que no lo ha podido seguir, que está pendiente, y creo que estas tribunas ayudan mucho para eso. Así que para todos los compatriotas que esté por allá, regado por el mundo, que pueda estar allí pendiente de lo que va, ahí estamos para servirles, y bueno, estaremos a tu orden para cualquier otra invitación que así dispongas. Muchas gracias, profesor. Sus redes sociales, pues, usted sabe que estamos en época de redes sociales, así que cuéntenos ahí en sus redes sociales para que la gente lo pueda seguir en su actualidad. El profesor Ángel Bracho, además, también aparece en pantalla grande, y aparece tras los micrófonos radiales. A ver, cuéntenos un poco, profe, las coordenadas para que lo puedan seguir. Ahí estamos haciendo un poquito. @AngelBracho25 en el Instagram. Puede ubicarnos por allí, compartimos contenido un poco de lo que vemos por ahí en cobertura, tanto en fútbol como en baloncesto. Nosotros tenemos la dicha de ser comentaristas de los partidos de primera división de la Liga Venezolana, junto con ese gran amigo nuestro, Ernesto Vera. Y bueno, estamos también metidos de lleno con el tema del baloncesto en nuestro país, así que bueno, por ahí podemos compartir algunos contenidos con ustedes. @AngelBracho25. La siguiente cita entonces va a ser de baloncesto con el Deporte de los Aires. Usted solo tiene que pasar el mensajito, profesor. Así es. Entonces, muchachos, nos despedimos de esta noche. Hablamos de fútbol venezolano con el profesor Ángel Bracho de Maracaibo, Venezuela, a través de Velo BTV y a través de huevonradio.net. La invitación para el día viernes, que tendremos Noche de Copas con el análisis de las ligas europeas, y el próximo domingo el calcio italiano, AC de Milan contra la Juventus a partir de las 2:30 de la tarde, con transmisión especial para todos ustedes a través de huevonradio.net y de velobtv.com. Osvaldo Duarte estuvo en el Control Master. Ángel Bracho de Maracaibo, Venezuela. Yo soy Dalmiro Bravo, agradeciéndoles a ustedes la compañía, la gentileza, el agradecimiento, el calor y los conceptos emitidos en la noche de hoy. Gran abrazo para todos ustedes. Feliz día, feliz tarde, feliz noche. Chao, chao. Nos vemos.